María Rosa, terminó la sesión, una sesión que por lo menos en lo personal nos dejó un gusto amargo, porque hay algunas discusiones de temas que parecían saldadas en esta sociedad. Parecía que esperábamos por lo menos que ya nadie iba a decir algo habrán hecho. Sin embargo, la posición hoy es mucho peor que el algo habrán hecho. Sí, porque la oposición habla de una impunidad que le permite desconocer que cuando actúan fuerzas de seguridad frente a la desaparición de una persona en una movilización es un tema que hay que seguir investigando acerca de quién era esa persona o acerca de si les cabe o no alguna responsabilidad en el hecho. Y la desaparición de Santiago Maldonado se ocurrió en ocasión de una movilización, de acompañar la movilización en reclamo del pueblo mapuche, en la que intervinieron fuerzas de gendarmería, y llevamos más de 17 días esperando que reconocieran en principio que debían intervenir de otra manera. La investigación estuvo en manos de la misma gendarmería, se ocurrieron una serie de hechos irregulares y de no hacerse cargo por parte del Estado Nacional, y esa es la preocupación mayor. Y además me parece que hay acciones que son distractivas. Empezar a hablar de todas las personas que han desaparecido en democracia, por las que justamente nosotros, nosotras y el gobierno nacional de Cristina y de Néstor pusieron la responsabilidad del Estado en la búsqueda, y seguimos reclamando por esto. Me parece que son todas acciones distractivas para no hacerse cargo. En el caso de Julio López, por ejemplo, que es de quien más se habla, el propio hijo de Julio salió a decir que no tienen autoridad moral para hablar del padre. Exacto. Además, yo lo escuché al exgobernador Felipe Solá hablando del tema con una... ¿viste cuando podés dar cuenta de cuáles son tus acciones y cuál fue tu responsabilidad y cuál fue el volumen de la búsqueda, el compromiso del ministro Lanián en ese momento, la relación con la familia, de acompañamiento desde el primer momento, y sabiendo que la desaparición de Julio necesariamente tuvo que ver con el juicio a Echecolás y al circuito Camps en ese momento, y que era una desaparición aleccionadora, para que no se presentara un testigo más en los juicios. Y mirá vos cómo son los hechos y la historia, que este jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Nocetti, fue el defensor de Echecolás, fue el defensor del genocida, y es el mismo que estuvo en Chubut declarando que iba a haber represión, y es el mismo que estuvo acompañando a estas fuerzas de seguridad. Es un caso paradigmático del cual la única manera de salir adelante es que la investigación de la justicia sea una investigación seria, independiente y que aparezca con vida. Por allí creo que es importante desgranar hasta el último detalle, ¿no? Es algo casi lógico que cualquier gobierno democrático, y por más progresista que sea, puede ocurrirle que una fuerza de seguridad desaparezca una persona. De esto creo que no hay dudas. Lo que diferencia las cosas es la actitud del gobierno. Exacto, la responsabilidad del gobierno frente a los hechos. Lo primero que salen a decir es a ver si estará o no estará, o si habrá ido, lo encuentran en diferentes lugares. Hablan ahora de un asesinato ocurrido días antes de la movilización a una persona, a un puestero. Realmente generar una acción distractiva frente a un hecho de responsabilidad pública, de responsabilidad gubernamental, es de una irresponsabilidad enorme. Yo siento que estamos en peligro. Viste, hace unos años los pibes de zona norte decían: no somos peligrosos, estamos en peligro. Y esa me parece que es una frase que hoy vuelve a cobrar vigencia. Porque un gobierno que puede salir a cuestionar a la víctima, no hacerse cargo, no hablar de desaparición, empezar a generar falsas situaciones de donde se encuentra, me hace acordar mucho a los dictadores. Los dictadores en la dictadura hablaban de que los desaparecidos estaban en el exilio, que habían cruzado la frontera, que estaban en Europa, que le estaban pasando bárbaro, y la población en general dudaba.
Y después de muchos años logramos, y además durante el gobierno de Cristina, que se adhiriera a este gobierno, al Estado Nacional, en el reconocimiento y en la conceptualización de lo que significa la desaparición forzada de personas. Y es la calificación que hoy tiene el caso de Santiago. Por lo tanto, seguir hablando de que han usado todos los recursos del Estado para investigar, que no ha sido así, con total indulgencia, y es de una responsabilidad enorme. Por allí uno ve a algunos funcionarios del gobierno cuando salen a hablar rasgándose las vestiduras y escandalizándose de que se compare su accionar con el de Videla, por ejemplo. ¿Es válido? ¿La comparación es válida? Mira, yo creo que nada es comparable al gobierno de los genocidas, pero estas prácticas asustan. No hay torturas por ahora. No, y asustan por el grado de impunidad y de rechazo a los derechos humanos con el que se manifiestan. ¿Hacia dónde avanzamos? Yo creo que avanzamos con dificultades hacia la oposición a estas prácticas de gobierno. Me parece que los 2/3 de la población argentina que manifestaron su oposición al gobierno de Macri son sumamente importantes. Lo que tenemos que hacer es unirnos como ciudadanos argentinos y pelear por la Argentina que queremos, que no haya discriminación, que no haya persecución política, que no haya esta suma de poder que hace peligrar la democracia. Yo confío mucho en nuestro pueblo. ¿Cómo ves el rol de los medios? Yo ayer miércoles veía un tuit de Mercedes Ninzi, una de las sicarias periodísticas de los partidos que integran la coalición del gobierno, de los medios que integran la coalición del gobierno, y donde hablaba de la actitud y el gesto de docentes de una escuela de Almirante Brown reclamando la aparición con vida, y pensaba, nada bueno puede salir de semejante espécimen, y automáticamente debajo de su tuit aparecieron otras gentes, seguramente trolls y demás, que empezaron a colgar el yo no autorizo a mi hijo, Bueno, los padres y los docentes de nuestro país deberían conocer que existe una currícula educativa que habla de derechos humanos y en la cual el Estado argentino ha sido pionero y avanzado en la conceptualización de qué significa terrorismo, terrorismo de Estado, qué significa genocidio, qué significa desaparición forzada, y que cuando hay un desaparecido en nuestro país es absolutamente lícito, justo y democrático que se hable del tema en la escuela. Nosotros los argentinos hemos vivido muchos años de proscripciones, de gobiernos militares. Yo fui a la escuela secundaria y nuestra historia llegaba hasta el 30. No se estudiaban ni la dictadura de Uriburu ni el peronismo como proceso histórico revolucionario que transformó la vida de los argentinos. ¿Por qué? Porque estábamos proscriptos. Entonces, me parece que intentar remitirnos a esas prácticas es absolutamente injusto, es absolutamente innecesario. Yo considero que los niños y los jóvenes de nuestro país tienen que tener derecho a conocer la historia y el presente y a poder hacer su discriminación de qué es justo y qué es injusto a lo largo de su vida. Me parece realmente poco bueno para la democracia seguir pensando que el ocultamiento es una manera de generar prácticas de libertad. ¿Cómo definirías al gobierno ante las actitudes que tiene de amañar una votación en el Consejo de la Magistratura para voltear a un juez porque no es un juez simpático a sus derechos o a sus designios, de apretar docentes a través de las directoras PRO para que no hablen de desaparecidos? ¿Cómo definirías al gobierno? Es un gobierno autoritario, sin ninguna duda, y estamos en el filo de violar la democracia. Los argentinos tenemos mucha historia por ganar la democracia.
mucho sufrimiento para llegar a la democracia y está en nuestras manos defender la democracia. Muchas gracias. Gracias a vos.